Hola, mi nombre es Leslie Pacheco y hoy estaré hablando sobre el tema de violencia contra la mujer en República Dominicana, enfocándome principalmente en los conceptos relacionados al tema y las estadísticas en el país. Las estadísticas mundiales reflejan que una de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia por parte de sus parejas, siendo la forma más común el feminicidio. La violencia contra la mujer representa un grave problema de salud pública y a nivel social y cultural, siendo una violación de los derechos humanos. En República Dominicana, el 68.8% de las mujeres asegura haber experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y más de la mitad la han experimentado en espacios públicos. Esto indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2021. Para iniciar con el tema de la violencia contra la mujer en nuestro país, me gustaría primero distinguir los conceptos de violencia de género y violencia contra la mujer. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Eso tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Por otra parte, la violencia contra la mujer, o como lo define la ONU Mujeres, violencia contra las mujeres y niñas, se define como el acto de violencia de género que resulte o pueda tener resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluso amenazas de tales actos, coacción o privación arbitraria de libertad si se producen en la vida pública o en la privada. Es importante tener clara la diferencia entre estos conceptos porque, aunque la violencia contra la mujer sea la más predominante, no es la única forma de violencia de género. Tampoco se debe confundir con el concepto de violencia doméstica, que hace referencia a la violencia producida en ambientes donde conviven 2 o más personas y puede entrar en renglones como violencia de parejas, maltrato infantil, abuso de ancianos, entre algunos otros. Un último concepto que debemos definir es el del feminicidio o femicidio, uno de los más debatidos en la actualidad, que hace referencia al asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer. Este, a su vez, se clasifica en feminicidio íntimo, asesinatos en nombre del honor, feminicidio relacionado con la dote y feminicidio no íntimo. A nivel cultural existe muy poco conocimiento sobre estos conceptos, ya que algunas personas no reconocen ciertos actos cotidianos como formas de violencia y, por ende, es más común que se invaliden las experiencias de las víctimas. La principal causa de esta ignorancia existente frente al tema es el hecho de que no existe suficiente educación respecto a este, sobre todo en la población de edades más avanzadas y pertenecientes a zonas rurales y de clase baja, que no tienen acceso a una educación de calidad. Sin embargo, no podemos negar el hecho de que la violencia está presente en todas las clases sociales. El caso es que suele ser más notoria en zonas marginadas, ya que por razones como la proximidad de los vecinos, en un espacio muy reducido que se comparte, estos suelen ser testigos de ciertas situaciones que pueden ocurrir. La entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, establece que existen 5 tipos de violencia de género en el ámbito privado, los cuales son: la violencia económica, que consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para esto un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole el acceso a ellos y prohibiéndole trabajo o asistencia a la escuela. La violencia psicológica, que consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijos, o con destruir sus mascotas, bienes, etc. Someter a una persona a maltrato psicológico o forzarla a aislarse de sus amistades, su familia, escuela o de su entorno social en general.
La violencia emocional, que consiste en dañar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, infravalorar sus capacidades, insultarla, someterlo a diferentes tipos de abuso verbal, dañar la relación de una pareja, puede ser con sus hijos o cualquier otro familiar, y tal vez limitarlo a ver a las personas que lo rodean. La violencia física, que es la que tiene mayor visibilidad, consiste en causar daño a una pareja, ya sea a través de golpes, patadas, quemaduras, pellizcos, empujones, bofetadas y todo tipo de formas de violencia que puedan dañar su organismo. Puede ser obligarle a consumir sustancias ilícitas, negarle la atención médica o ejerciendo cualquier forma de fuerza física. También puede incluir daños a la propiedad de la persona. También está la violencia sexual, que conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Según la ONG española Ayuda en Acción, existen otros 3 tipos de violencia en el ámbito público, entre las que se incluyen violencia laboral, que está presente en muchos países donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujeres. También abarca el no cumplimiento del mismo salario para hombres y mujeres en los mismos puestos, los despidos o ausencia de contrataciones por embarazos o en muchos casos sin dar explicaciones más detalladas. Luego está la violencia institucional, que es aquella mediante la que funcionarios o autoridades impiden o limitan o retrasan el acceso de las mujeres al entorno público, la adhesión o participación en ciertas políticas o su posibilidad de ejercer derechos humanos. Por último tenemos la violencia simbólica, que es la que abarca estereotipos, ideas, valores, signos, que favorecen el hecho de que se repitan o se perpetúen relaciones que se basan en desigualdad, machismo, misoginia, discriminación o cualquier forma de naturalizar el rol de subordinación de las mujeres en las sociedades. Es un tipo de violencia contra las mujeres un poco más difícil de erradicar porque está como muy instalado en las normas sociales. De acuerdo con Participación Ciudadana, para el 2018 la violencia de género en República Dominicana presentó un incremento brusco, pasando de un 3% entre 2016 y 2017 a un 42% en el 2018. Según el informe denominado La violencia de género en la República Dominicana, enfoque de estadísticas provistas por el Estado entre 2005 y 2018, debido a la ausencia de datos estadísticos y algunos inconvenientes respecto a la conceptualización del feminicidio en el actual Código Penal, existe una alta probabilidad de que la Procuraduría General de la República haya imputado al menos 37% menos casos de feminicidio desde el año 2016. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, los casos de violencia de género e intrafamiliar aumentaron de manera exponencial. Al cabo de 11 meses durante el 2021, se habían registrado aproximadamente 73 feminicidios, de acuerdo con las manifestaciones del Ministerio de Salud. Estos casos se dan principalmente a causa de falta de igualdad, consideración de ciertas normas y regulaciones que existen en casos de violencia. Estas son también algunas de las razones por las que existe una mayor tasa de desempleo en las mujeres en comparación con los hombres. El hecho de que existan muchas mujeres que se les niega libertad económica por sus parejas o que sean discriminadas en puestos de trabajo se refleja cómo la sociedad continúa patrones de desigualdad
que parecieran ser arcaicos. En una época donde el ser humano tiene acceso a tantos recursos para recibir conocimiento y diversidad económica, no deberían seguir existiendo estos limitantes para la participación de la mujer. La directora de la Fundación Vida Sin Violencia, Yanira Fondeur, explica que la principal manera en la que se refleja la desigualdad de género es a través de la violencia. Esto se debe entender tomando en cuenta que no solo se da la violencia de forma física, ya que los feminicidios, que son la última etapa del proceso, son la expresión de una larga cadena de maltratos. Antes de la violencia física le precede la psicológica y abunda también la sexual y la económica, que mantienen a las víctimas con miedo, aislamiento y vergüenza. Según informa el Departamento de Investigación y Estadísticas del Ministerio de la Mujer, en el país se recibieron más de 46.000 atenciones legales, psicológicas y de otros tipos en el ministerio por parte de mujeres víctimas de violencia, simplemente en el primer semestre del año 2021, es decir, de enero a junio. Debido a la gravedad de este asunto, existen varias instituciones gubernamentales e internacionales que buscan erradicar esta problemática. Algunas de estas las mencionaré a continuación. En la República Dominicana, la eliminación de la violencia contra la mujer es uno de los principales objetivos de interés social, esto a causa del interés nacional de erradicar las formas más extremas de agresión que surgen a partir de esta, que son los feminicidios. De igual forma, se busca eliminar la necesidad de que esto haga parte de la cotidianidad de las mujeres. Esto informa la Oficina Nacional de Estadística. El país ha asumido el compromiso con este tema a través de instrumentos nacionales e internacionales, adoptando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que contemplan en su Objetivo 5, Igualdad de Género, la meta de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluyendo la trata y explotación sexual y otras formas de explotación. Los resultados generales de la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres de 2018 señalan que la mayor frecuencia de violencia contra las mujeres en el país se da en el ámbito de relaciones de pareja, igual que en el contexto mundial y regional. Por esto, debido a que el feminicidio se produce principalmente de esta manera, se ha definido centrar el estudio en analizar específicamente este ámbito. La Dirección de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer tiene el objetivo general de promover, defender y garantizar los derechos humanos de las mujeres para el ejercicio pleno de su ciudadanía, a través de acciones e intervenciones en programas de promoción, prevención y atención a la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar, mediante aplicación de planes y proyectos que fomenten entornos favorables para garantizar la protección a las víctimas de violencia. Este ministerio también cuenta con un programa nacional de fortalecimiento para asistir a mujeres víctimas de violencia y amenazas de muerte. Su objetivo principal es la reducción de los casos de violencia y feminicidio por atención telefónica y se dirige a las mujeres con niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia sin discriminación de raza, nacionalidad, religión o condición social. Si hay una responsabilidad que podemos asumir como sociedad, es la de brindar apoyo para la búsqueda de la erradicación de este problema. Mientras gran parte de la sociedad siga ignorando estas situaciones y asuma que son casos que casi no se dan en la actualidad, muchas mujeres continúan perdiendo sus vidas a causa de este tipo de violencia o de lo contrario, viven marcadas por situaciones traumáticas y no reciben justicia. La concientización ante los temas de violencia no debe ser un tema ante el que se eduquen únicamente las mujeres, limitando su forma de comportarse en entornos sociales, la forma en que se visten, la forma en que se dirigen a los hombres, etc. De lo contrario, se deben educar tanto niñas como niños, mujeres como hombres, sobre el papel que deben tomar en estas situaciones,
sobre todo al reconocer que los hombres también pueden ser víctimas de violencia, que a pesar de que las estadísticas indiquen que las mujeres son las mayores víctimas, no significa que los hombres no puedan sufrir también de estas situaciones. Como pudimos ver anteriormente, son muchas las instituciones públicas del país que han asumido la tarea de tomar acción ante el tema. Como ciudadanos tenemos la oportunidad de participar en muchas de estas medidas y sobre todo en una época en la que todos podemos ejercer periodismo ciudadano, brindar mayor atención a estas situaciones y dar voz a aquellas víctimas que no pueden o no pudieron hacerlo por sí mismas.